En los bosques de Virginia Occidental, donde la niebla se enreda entre pinos centenarios y el silencio se arrastra como una sombra sobre valles olvidados, hay una leyenda de la que pocos se atreven a hablar. Es una historia borrada intencionalmente de los archivos, enterrada bajo capas de vergüenza y miedo colectivo. Los Apalaches siempre han tenido un aura especial, un peso antiguo que murmura a través de los árboles retorcidos y los arroyos helados. En medio de esta tierra salvaje, había un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror, Ezekiel Crowe. Crowe tenía 44 años cuando su historia comenzó a desarrollarse sin retorno, pero hacía décadas que lo conocían en aquellas montañas. No era un hombre ordinario, alto, delgado como una rama de roble seco, con una mirada que parecía atravesar a cualquiera que se encontrara en su camino. Habitaba en una cabaña de madera que él mismo había edificado, oculta en el bosque, donde ni siquiera los cazadores más avesados se aventuraban a adentrarse. Quienes se aventuraban a adentrarse en su territorio accidentalmente regresaban con la sensación de haber estado en peligro mortal, como si cada célula de su cuerpo les gritara que huyeran. El pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia, un pequeño lugar llamado Hollow Creek, donde la gente se ganaba la vida con la minería y la tala. Fue en 1902 cuando los primeros rumores comenzaron a extenderse por las tabernas e iglesias locales, relatos susurrados de viajeros que se adentraban en el bosque y jamás regresaban, de gritos distantes que resonaban en la noche, amortiguados por la vegetación, y de extrañas marcas grabadas en los árboles, símbolos que nadie podía descifrar. La gente de Hollow Creek era sencilla, acostumbrada a la rudeza de la vida en la montaña, pero algo en los relatos sobre Crowe enfriaba incluso a los más valientes. Llegaba al pueblo una o dos veces al año, siempre solo, siempre callado. Pagaba en moneda de plata desconocida las provisiones más elementales y desaparecía de nuevo en la noche verde del bosque antes de que nadie pudiera preguntarle nada. Se decía que Crowe conocía cada camino, cada cueva, cada rincón de esas montañas como si fueran partes de sí mismo, que podía atravesar el bosque sin hacer ruido, apareciendo y desapareciendo como una sombra. Otros afirmaban haberlo visto conversando en lenguas extrañas, realizando rituales extraños bajo la luna llena. Otros decían que cazaba de formas que desafiaban toda lógica. El aire de Hollow Creek comenzó a transformarse. La gente cerraba sus puertas más temprano, dejaba de nombrarlo en voz alta, como si el nombrarlo lo invocara. A los viajeros que por allí pasaban se les daban advertencias vagas pero apremiantes. No alejarse demasiado de los caminos señalados, no acampar cerca de los valles profundos y regresar antes del anochecer. Pero no todos escuchaban. El bosque siempre ha llamado a solitarios, aventureros o a gente que quiere empezar de nuevo lejos de la civilización. Y eso fue lo que hizo de los Montes Apalaches un lugar ideal para los secretos tenebrosos. Lugares donde la ausencia de alguien podía pasar desapercibida durante meses, donde la naturaleza salvaje podía ocultar pruebas para siempre, donde reinaba el silencio. Ezekiel Crowe lo sabía mejor que nadie. Había escogido aquel lugar con la exactitud de alguien que anticipa cada paso con una previsión escalofriante. Los bosques eran sus aliados, sus confidentes. Y, con los años, su cabaña secreta se transformó en algo más que un simple refugio. Se convirtió en un monumento a la oscuridad que reside en el corazón humano. Los archivos del condado eran escasos en aquel entonces, sin medios de comunicación contemporáneos, sin imágenes generalizadas, sin fuerza policial para patrullar cientos de kilómetros cuadrados de terreno salvaje. Era una época en que la gente simplemente desaparecía, los enigmas quedaban sin respuesta, la justicia dependía más del valor de un individuo que de la justicia institucionalizada. Y Crowe lo sabía. Miraba todo con esos ojos intensos, midiendo, esperando. El bosque respiraba a su alrededor, cómplice. Las montañas eran guardianas de sus secretos. Y en las sombras de los Apalaches, algo terrible apenas comenzaba a gestarse.
La niebla de la mañana se arrastraba por los valles como un fantasma, haciendo que todo pareciera un sueño. Ezekiel Crow se movía por caminos que solo él conocía, sus pasos silenciosos sobre la alfombra de hojas muertas del bosque. Había un ritmo en sus acciones, una exactitud que solo se logra tras años de estudio y comprensión de ese territorio aislado. La cabaña en la que residía era simple en apariencia, pero su interior revelaba una mente compleja y perturbada. Los estantes estaban llenos de frascos con líquidos de todos los colores, hierbas secas colgando del techo, cuadernos llenos de notas manuscritas. Crow se quedaba horas tomando notas, dibujando mapas detallados y anotando todo lo que observaba del bosque y sus criaturas. Era un hombre de rituales y rutinas, alguien que hallaba consuelo en el orden, por muy caótica que fuera su naturaleza. Los habitantes de Hollow Creek se acostumbraron a su presencia de una manera peculiar. No era miedo en el sentido tradicional, sino algo más instintivo, algo que decía que no debías preguntar, no debías mirar demasiado de cerca. Alguien decía haber visto a Crow por ahí y la conversación cambiaba de inmediato. Era como si todos estuvieran en un acuerdo silencioso de ignorancia protectora. En 1904, un vendedor ambulante llamado Thomas Hendricks abrió una pequeña tienda de comestibles en el pueblo. Hendricks era un hombre curioso, siempre preguntando, siempre interesado en la historia local. Durante las primeras semanas preguntó por el hombre solitario de las montañas, por los susurros que corrían. Los nativos rehuían, cambiaban de tema, daban cualquier pretexto para cortar la conversación. Una noche, el anciano Marcus Webb, un minero retirado que había pasado medio siglo en esa parte del mundo, atrajo a Hendricks a la esquina oscura de la cantina. Su voz era un susurro ronco mientras le decía que era mejor dejar ciertas puertas cerradas, que algunas historias llevaban demasiado peso para ser reveladas, que el bosque tenía sus propios secretos y que intentar descubrirlos podría costarle más de lo que valía su curiosidad. Hendricks se rió al principio, atribuyéndolo a supersticiones de campesinos ignorantes, pero algo en la mirada de Webb lo hizo dudar. Había una gravedad en ello, una sabiduría que el comerciante no podía entender. Pero su curiosidad no lo abandonaba. Empezó a tomar sus propias notas, a registrar patrones, a notar cosas que otros pasaban por alto. Crow se presentó en la tienda de Hendricks una tarde gris de otoño. Entró, silencioso, apareciendo entre las estanterías como de la nada. El tendero sintió un escalofrío por la espalda cuando aquellos ojos de hielo se clavaron en él. No hubo amenaza, no hubo enfrentamiento, solo una mirada intensa que decía más de lo que las palabras podían expresar. Crow compró una cantidad inusual de sal de roca, cuerda de cáñamo y linternas de aceite, pagó en silencio y desapareció tan rápido como había aparecido. Aquella noche Hendricks apenas pudo conciliar el sueño. Lo repetía una y otra vez en su mente, la sensación de estar expuesto ante algo que lo entendía más de lo que él mismo se entendía. Por primera vez desde que llegó a Hollow Creek, comprendió por qué la gente evitaba hablar de ciertas cosas. Las estaciones se transformaban en los Apalaches. Los inviernos eran crueles, congelando el bosque en un paisaje despiadado. Muchos viajeros ignoraban lo salvaje que podía ser ese clima y se adentraban en sus caminos sin estar preparados. Algunos regresaban y hablaban de frío y noches interminables. Otros simplemente no volvían, y se decía que se habían perdido por los peligros naturales de la zona. Crow parecía florecer en el frío. Mientras otros retrocedían, él avanzaba. Sus huellas en la nieve recién caída aparecían y desaparecían en lugares extraños, más allá de cualquier camino lógico, en áreas donde no tenía ninguna razón para estar. Algunos cazadores dijeron que habían visto humo en el bosque, fogatas en claros escondidos, pero nadie se atrevía a ir a mirar. Había una cueva cercana, conocida solo como el agujero negro, una pequeña abertura en la roca que descendía a profundidades desconocidas, un lugar que incluso los más atrevidos evitaban. Se decía que el aire que de allí emanaba traía un aroma peculiar, que ecos extraños se escuchaban desde sus entrañas en noches particulares. Y también decían que a Crow lo veían siempre por ahí, en esa cueva, entrando y saliendo con sacos a cuestas.
Marcus Webb una vez relató, tras algunas copas de whisky barato, que había descendido parcialmente a esa cueva hace décadas, cuando era joven y temerario. Dijo que las paredes estaban llenas de extrañas marcas, símbolos antiguos que no parecían pertenecer a ninguna tribu local. Dijo que algo lo observaba en la oscuridad, algo que hizo que todos sus instintos de supervivencia le gritaran que corriera. Nunca volvió y alejó a cualquiera que se acercara. La conexión de Crow con ese lugar era diferente. Era como si estuviera en sintonía con las profundidades, como si supiera algo que otros no podían imaginar. Desaparecía por días, solo para aparecer de repente en el pueblo, siempre con esa mirada perdida, siempre con ese silencio que hacía que la gente cambiara de acera al verlo venir. Sus cuadernos llenos de dibujos de túneles y pasadizos subterráneos, mapas de un sistema de cuevas que nadie más conocía. Había apuntes de temperatura, humedad, corrientes de aire, observaciones sobre cómo la roca absorbía el sonido, sobre cómo la oscuridad absoluta alteraba la percepción. Era como si estuviera estudiando no solo su geografía física, sino su psicología, su habilidad para ocultar, proteger, guardar secretos para siempre. Y mientras las estaciones seguían su curso inexorable, mientras Hollow Creek seguía luchando por sobrevivir en las montañas salvajes, Ezekiel Crow seguía su propio viaje oscuro, uno que apenas comenzaba a revelar su naturaleza inquietante. La primavera de 1906 trajo vida al bosque Apalache. Los árboles volvieron a vestirse de verde, los ríos volvieron a fluir con fuerza gracias al deshielo de la nieve de las montañas, y la vida salvaje despertó de su sueño. Era un tiempo de cambio para la mayoría, pero para Ezekiel Crow, las estaciones eran solo puntos en el tiempo en sus propios ciclos enigmáticos. Aquel año llegó a Hollow Creek un predicador ambulante llamado Silas Montgomery. Era un hombre maduro, con voz fuerte y absoluta fe en la palabra de Dios. Montgomery solía alojarse en pueblos aislados, predicando sermones improvisados y proporcionando consuelo religioso a quienes se encontraban fuera del alcance de las iglesias regulares. Colocó su tienda en un claro cerca del centro del pueblo y pronto llamó la atención de sus habitantes. En sus sermones, Montgomery predicaba sobre la constante lucha entre la luz y la oscuridad, cómo incluso en los lugares más lejanos el mal podía aparecer. Sus palabras resonaron de manera peculiar entre la gente de Hollow Creek, como si estuviera rozando nervios, 3452, que todos preferían ignorar. La gente escuchaba con rostros tensos, compartiendo miradas culpables cuando el predicador hablaba de afrontar las sombras en lugar de ignorarlas. Crow escuchó el primer sermón de Montgomery desde la distancia, medio escondido entre los árboles que bordeaban el claro. No se acercó, no interactuó, solo observó con esa intensidad. El predicador se volvió de repente hacia Crow como si hubiera sentido esa mirada en él. Pero cuando sus ojos se movieron a lo largo de la línea de árboles, no había nadie allí, solo sombras danzando en el viento. Aquella noche, Montgomery se reunió con algunos de los ancianos del lugar, intentando captar el aura extraña del lugar. Fue entonces cuando oyó hablar por primera vez del hombre de la montaña, del refugio secreto, de los susurros que nadie podía verificar, pero que todos parecían aceptar como una verdad no expresada. El predicador sintió el impulso, la necesidad de ir a llevarle el mensaje a aquel hombre solitario, de ofrecerle la salvación a un alma que claramente vivía en los márgenes de la sociedad. Marcus Webb trató de disuadirlo. Le dijo que algunas almas no deseaban ser rescatadas, que algunos senderos se abrazaban conscientemente y que interferir podría acarrear consecuencias inesperadas. Pero Montgomery era obstinado, lleno de una fe que no conocía límites ni temores. Se dijo a sí mismo que iba a buscar a Crow, que iba a hablar con él, que le iba a mostrar una forma de salir de la soledad y el aislamiento en los que se había convertido su vida. Los preparativos del viaje fueron sencillos. Montgomery solo cogió su Biblia, algo de comida y un mapa burdo que Thomas Hendricks había dibujado a partir de las descripciones dispersas que había podido reunir. El camino que se adentraba en el bosque era angosto y confuso, desvaneciéndose en algunos tramos, donde el viajero debía confiar más en el instinto que en las señales. Mientras Montgomery se adentraba en el bosque,
Sintió como la atmósfera se transformaba. Los ruidos de la civilización se desvanecieron, dejando solo el sonido del viento entre los árboles y el canto ocasional de un pájaro en la distancia. La luz del sol que se filtraba a través del dosel creaba juegos de sombras que distorsionaban la realidad, transformando ramas en figuras y rocas, en formas acechantes que parecían observarla. Tras horas de marcha, cuando el sol comenzaba a ponerse, Montgomery divisó algo artificial entre la maleza. Era la cabaña de Crow, hecha de troncos envejecidos por el sol y la lluvia, encajada en una hondonada que la ocultaba hasta que estabas casi encima de ella. El humo se elevaba lentamente por una chimenea tosca, señal de que el ocupante estaba en casa. El predicador se acercó cauteloso, anunciando su presencia a gritos. Se hizo un silencio prolongado, interrumpido solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Entonces, la puerta se abrió, y Ezekiel Crow se asomó en el vano, su silueta esbelta perfilada contra la oscuridad del interior. Al principio no habló, solo miró al recién llegado con esos ojos que parecían analizarlo todo, cada motivo. Montgomery se puso en pie y comenzó a presentarse, explicando quién era y por qué estaba aquí. Habló de salvación, de hermandad, de que ningún hombre debe estar solo. Crow escuchó, inmóvil, su rostro una máscara de piedra. Cuando el predicador terminó, hubo otro silencio. Entonces Crow habló, su voz inusitadamente suave, casi hipnótica. Dijo que apreciaba la preocupación, pero que había tomado su decisión, que el bosque era su hogar, el único lugar donde podía vivir, que los hombres civilizados no entendían ciertas cosas sobre la vida. Sus palabras fueron medidas, llenas de insinuaciones, que Montgomery no podía interpretar del todo. El predicador trató de razonar, de citar las escrituras, de dar otra interpretación, pero había algo en la presencia de Crow que hacía que las palabras sonaran huecas, como si perdieran fuerza al ser pronunciadas allí. La charla se extendió hasta que la luz del día se desvaneció por completo, y Montgomery se dio cuenta con creciente alarma de que tendría que pasar la noche allí o aventurarse en el bosque en plena oscuridad. Crow le dio refugio con gélida hospitalidad. Cocinó una comida sencilla de carne seca y raíces hervidas, y sirvió agua clara de un arroyo cercano. A la cena habló del bosque, de sus misterios, de cómo las montañas ya estaban aquí antes de que llegaran los colonos. Habló de cuevas que se extendían por kilómetros bajo la superficie, de lugares donde el tiempo parecía moverse de forma distinta, del silencio que se experimentaba en las profundidades, donde nunca había llegado la luz. Montgomery escuchaba, fascinado y preocupado. Había algo poético en la forma en que Crow lo contaba, pero también algo profundamente erróneo, como si estuviera hablando de un mundo paralelo que existiera junto al nuestro, pero que funcionara con otras reglas. El predicador trató de reconducir la charla a temas espirituales, pero Crow siempre desviaba, de nuevo al bosque, a las cuevas, a los secretos ocultos en la noche. Cuando por fin se acostaron, Montgomery se acurrucó en una esquina de la cabaña sobre una manta áspera, pero el sueño no llegó fácil. Se quedó despierto, escuchando los ruidos nocturnos del bosque a través de las paredes de madera, y a veces oía a Crow moverse en la oscuridad, como si estuviera haciendo algo que no necesitaba luz. Fue desconcertante y por primera vez el predicador dudó de la sensatez de su misión. El amanecer trajo una niebla espesa que convirtió el bosque en un lugar fantasmal. Montgomery se despertó sintiéndose como si no hubiera dormido en absoluto, como si hubiera estado medio despierto toda la noche. Crow ya estaba despierto, sentado a la mesa rústica, escribiendo en uno de sus cuadernos con letra cuidadosa. Alzó la vista un instante cuando el predicador se movió, dándole un asentimiento casi imperceptible antes de regresar a su escritura. El desayuno transcurrió en silencio. Crow hirvió una poción amarga de hierbas locales y sirvió pan que había horneado en su propio horno rústico. Montgomery trató de reanudar la conversación espiritual de la noche anterior, pero el momento había pasado. Había un propósito en el aire, una sensación de que su visita estaba llegando a su fin y que presionarlo más allá sería violar una frontera invisible pero muy real.
Antes de partir, Crow se ofreció a mostrarle al predicador un camino más seguro y rápido de regreso a Hollow Creek. Montgomery asintió, agradecido por cualquier asistencia para orientarse en ese laberinto verde. Caminaron juntos por el bosque. Crow se desplazaba entre los árboles con una familiaridad sobrenatural, como si conociera cada roca, cada raíz, cada curva del terreno. En la marcha, pasaron por la boca de la cueva llamada el agujero negro. Montgomery sintió un cambio repentino de temperatura, un frío que no era de la temporada. El aire que salía de esa abertura rocosa traía un olor extraño, algo entre tierra mojada y algo más. Crow se detuvo, observando la oscuridad de la entrada con una expresión que el predicador no pudo interpretar del todo. Algunos lugares retienen más que historias, dijo Crow, rompiendo el silencio. Guardan verdades que la mayoría no está lista para entender. Sus palabras quedaron flotando en el aire pesado, mientras Montgomery sintió un escalofrío por la columna vertebral. Quiso salir de allí corriendo, pero se obligó a sí misma a mantener la calma. Continuaron, y el camino comenzó a familiarizarse. Crow se detuvo en una encrucijada, señalando el camino de regreso al pueblo. «Desde aquí puedes valerte por ti misma», dijo, con ese tono suave e inquietante. Montgomery le agradeció, hizo un último intento de consuelo espiritual, pero Crow simplemente asintió y desapareció entre los árboles con una velocidad imposible. El predicador regresó a Hollow Creek con el corazón dividido. Les narró la cabaña, la gélida hospitalidad de Crow, las extrañas conversaciones sobre el bosque, sobre sus profundidades, pero dejó fuera cosas que no podía explicar. Algo en esa visita lo inquietaba en lo más profundo de su ser, algo que hacía que sus certezas habituales parecieran insuficientes. Thomas Hendricks notó que Montgomery era diferente desde que había regresado, más reservado, menos propenso a los discursos floridos que habían marcado su primera llegada al pueblo. El predicador se quedó en Hollow Creek unos días más, pero su energía había cambiado. En las charlas nocturnas en la taberna, dijo que tal vez algunos secretos deberían permanecer sin descubrir, que no toda oscuridad necesitaba ser revelada. Semanas después de la partida de Montgomery, la vida en Hollow Creek seguía su curso lento y familiar. El verano llegó con su calor pegajoso y tormentas salvajes que transformaron los riachuelos en torrentes furiosos. Crow fue avistado en el pueblo en un par de ocasiones durante este tiempo, siempre en sus viajes discretos y rápidos para reabastecerse. Pero algo había cambiado en él, algo sutil. Se mostraba más seguro, más relajado, como si hubiera superado alguna prueba invisible. Marcus Webb, siempre el observador atento, notó que Crow ahora compraba suministros diferentes, linternas adicionales, galones de aceite para lámparas, palas y cuerdas más fuertes. Cuando Hendricks le preguntó en voz baja por estos cambios, el anciano minero negó con la cabeza, diciendo que no quería saber. La cueva volvió a ser tema de murmullos. Algunos cazadores juraron oír ruidos extraños saliendo de sus profundidades en noches de tormenta, ruidos antinaturales, casi metálicos. Otros afirmaron haber visto luces tenues parpadear en la entrada por la noche, como si alguien estuviera trabajando dentro con linternas. Un chico de Hollow Creek llamado Daniel Pierce, movido por la curiosidad juvenil y tal vez por el deseo de probarse a sí mismo, entró a la cueva solo. Partió una mañana de julio, con antorchas improvisadas y una cuerda atada a la cintura. Algunos amigos trataron de disuadirlo, pero Daniel estaba decidido a desmentir los cuentos, a probar que no eran más que supersticiones atizando los temores locales. Volvió antes del anochecer, tambaleándose y conmocionado. Se sentó en la cantina y pidió whisky con las manos temblando. Cuando por fin pudo hablar,
Relató que apenas había descendido unos metros en la cueva cuando se topó con señales recientes de presencia humana, herramientas abandonadas, restos de velas consumidas y algo que lo hizo retroceder de inmediato. Símbolos grabados en las rocas con una precisión inquietante. Pero lo que lo aterrorizó fue la sensación de ser observado desde las profundidades, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. También oyó un ruido distante, como de metal arrastrándose sobre la piedra, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Daniel no esperó a hacer más preguntas. Volvió a la superficie lo más rápido que pudo y prometió no volver jamás. La historia de Daniel se extendió por todo el pueblo, alimentando el aura de misterio que rodeaba a Crow y lo que hacía. Pero nadie hizo nada. No había ninguna autoridad local que pudiera intervenir y, si la hubiera, ¿qué leyes estaban violando? Un hombre que vagaba solo, buscando cuevas en tierras de nadie. Eso no era un delito. Ezekiel Crow siguió viviendo en los bordes, conociendo las habladurías, pero sin prestarles atención. Fuera lo que fuera, lo hacía con método. Los cuadernos en su cabaña se apilaron, repletos de notas, cálculos y diagramas cada vez más intrincados. Estaba creando algo, no materialmente, sino mentalmente, una estructura de conocimiento y práctica que trascendía la comprensión ordinaria. Los Apalaches observaron todo en silencio, sus laderas antiguas y profundidades desconocidas albergando secretos más antiguos que cualquier presencia humana. Y en la night de las montañas, Crow se movía, cada vez con más propósito, cada paso, cada acción, una pieza de un patrón que solo él podía ver. El otoño de 1907 tiñó las montañas de ámbar y carmesí, creando un mosaico de color que contrastaba con la atmósfera sombría de Hollow Creek. Las hojas caían en cascadas silenciosas, alfombrando caminos y oscureciendo puntos de referencia familiares, como si el bosque mismo conspirara para perderse aún más. Es entonces cuando un cartógrafo llamado William Ashford llega al pueblo, contratado por forasteros para mapear la zona con mayor exactitud. Era un hombre sistemático, con sus instrumentos de medición y cuadernos meticulosos donde anotaba cada relieve topográfico. Ashford era el mundo moderno que buscaba clasificar y entender tierras salvajes e indefinidas durante siglos. Su llegada fue acogida con curiosidad por los aldeanos. Ashford se alojó en una humilde pensión y comenzó su labor metódica, tomando alturas, mapeando cursos de agua y catalogando formaciones rocosas. Pero cuando habló de mapear el sistema de cuevas local, incluyendo el agujero negro, el ambiente se transformó. Marcus Webb fue tajante. Le dijo que era mejor omitir ciertas zonas de los mapas oficiales, que había lugares cuya esencia desafiaba la clasificación. Ashford, científico y racional, sonrió educadamente, pero explicó que su misión era completa y no podía pasar por alto rasgos geográficos importantes por supersticiones locales. Thomas Hendricks, con buen ojo para los peligros invisibles de la zona, probó otro método. Propuso que Ashford al menos hablara con Ezekiel Crow antes de aventurarse en las cuevas, ya que aparentemente era la única persona que conocía ese sistema subterráneo. El cartógrafo asintió. Esto podría ser una oportunidad para conseguir información que podría hacer su trabajo más fácil. El viaje a la cabaña de Crow fue más sencillo gracias a las instrucciones más precisas que Ashford había podido reunir de diversas fuentes. Llegó una tarde gris. La luz que se filtraba a través de las nubes altas tenía el bosque de un tono casi monocromático. Crow estaba fuera, recogiendo madera para el invierno, sus ojos brillando con esa intensidad familiar cuando
vio al visitante acercándose. Ashford se presentó, dejando claro su intención con la precisión clínica de alguien acostumbrado a trabajar con hechos. Crow escuchó en silencio, sus ojos entrecerrándose cuando el cartógrafo mencionó las cuevas. Hubo un silencio antes de que respondiera, su voz algo entre advertencia y pregunta. Los mapas solo muestran lo que está en la superficie, dijo Crow despacio. Lo que está debajo tiene sus propias leyes, sus propias geometrías. Ashford anotó mentalmente la observación como otro ejemplo de la superstición local, pero agradeció a Crow y preguntó si estaría dispuesto a mostrarle el sistema de cuevas. Sorprendentemente, Crow asintió. Le hizo pasar al cartógrafo a la cabaña y recuperó algunos de sus cuadernos personales de una estantería. Las hojas estaban repletas de diagramas complejos, mapas de túneles ramificados, anotaciones sobre profundidades y enlaces. Ashford se sorprendió por el nivel de detalle, aunque muchas de las notas eran enigmáticas, escritas en símbolos que no reconocía. ¿Bajaste hasta allí solo?, preguntó Ashford, pasando las páginas de los cuadernos con creciente fascinación. Crow solo asintió, sus dedos largos señalando caminos en los mapas. Dijo que había estado recorriendo ese laberinto subterráneo durante años, que conocía caminos que se extendían por millas debajo de las montañas, cámaras catedralicias ocultas en la oscuridad total. El cartógrafo pidió permiso para copiar parte de la información, pero Crow se negó amablemente. Dijo que esos diarios eran privados, el trabajo de una sola persona, no para publicación ni para distribución, pero se ofreció a mostrarle a Ashford solo las partes más seguras y superficiales del sistema de cuevas si el cartógrafo realmente deseaba saber qué se encontraba debajo de las montañas. Ashford aceptó de inmediato. Era una oportunidad. Prometieron encontrarse en la entrada del agujero negro 3 días después. El cartógrafo tendría tiempo para conseguir el equipo apropiado y prepararse. Al salir de la cabaña de Crow esa tarde, Ashford se sintió revitalizado ante la idea de registrar algo increíble. De vuelta en Hollow Creek, compartió sus planes. La respuesta fue variada, entre la preocupación sincera y la resignación fatalista. Marcus Webb sacudió la cabeza. Los hombres cultos eran a veces los más ciegos ante ciertos peligros. Daniel Pierce, todavía traumatizado por su corta experiencia en la cueva, trató de explicar sus extrañas sensaciones, pero Ashford lo atribuyó a nerviosismo común en lugares subterráneos. Los 3 días pasaron volando. Ashford equipó su equipo como un profesional: linternas de repuesto, cuerdas de seguridad, cuadernos impermeables e instrumentos de medición subterráneos. La mañana acordada partió temprano a la cueva. Llegó justo antes de tiempo. Crow ya estaba allí, apareciendo entre los árboles con ese movimiento silencioso que desafiaba la física. Apenas llevaba una linterna y una cuerda enrollada al hombro. Nada que ver con el arsenal de Ashford. Sin decir nada, encendieron sus luces y se adentraron en la oscuridad. La primera parte del descenso fue empinada, pero transitable. Las paredes de la cueva eran desiguales, iluminadas por minerales que resplandecían tenuemente bajo la luz de las linternas. Ashford anotaba, medía ángulos, distancias maravillado con la geología local. Crow lideraba con confianza, navegando en la oscuridad como si pudiera ver sin luz. A medida que descendían, la temperatura disminuyó y el aire se volvió más húmedo. Ecos lejanos resonaban por los corredores, imposibles de reconocer, distorsionados por la acústica del lugar.
Ashford observó los signos que Daniel había descrito, símbolos grabados en las paredes rocosas. Preguntó qué eran, pero Crow solo dio respuestas vagas sobre sistemas de navegación personal. Entraron en una cámara más amplia, con estalactitas colgando del techo como dedos petrificados. La luz de sus linternas no llegaba a iluminar todos los rincones y tenía zonas en los extremos donde la oscuridad era total. Ashford estaba maravillado, ya imaginando cómo dibujarlo en sus mapas, cuando notó algo. Había señales evidentes de presencia humana antigua en esa cámara. Restos de fogatas limpias, secciones del suelo de piedra alisado y lo que parecían ser nichos tallados en las paredes para almacenamiento. Crow observó al cartógrafo mientras estudiaba estos detalles con el rostro inescrutable. «Pasan mucho tiempo aquí abajo», notó Ashford, tratando de mantener su tono casual. Crow asintió. Las cuevas tenían una soledad que la superficie nunca podría igualar. Había algo en su tono que por primera vez hizo que Ashford se sintiera realmente preocupado. La oscuridad a su alrededor parecía empujarse contra el halo de sus linternas, atenta. La búsqueda siguió un rato más, cada vez más adentro, cada vez más estrecho el camino por las entrañas de la montaña. Ashford sintió la presión de la roca sobre ellos, millones de toneladas de piedra antigua separándolos de la luz del día. Era una mezcla de maravilla geológica y una inquietud visceral que no podía explicar completamente. Crow se detuvo en una encrucijada del túnel, donde éste se ramificaba en 3 direcciones distintas. Aclaró que solo el camino del medio era seguro para novatos, que los demás llevaban a zonas inestables donde se producían derrumbes. Ashford anotó todo, pero no pudo evitar notar cómo los ojos de Crow se demoraban en las secciones prohibidas, como si contuvieran secretos que no estaba dispuesto a revelar. «Hay sitios ahí abajo», dijo Crow de pronto, rompiendo el silencio, «en los que la oscuridad es tan absoluta que pierdes todo sentido de arriba y abajo, donde el silencio es tan profundo que puedes oír tu corazón latir como un tambor lejano». Sus palabras resonaron por los corredores, distorsionándose en susurros que parecían surgir de todas partes a la vez. Ashford sintió un escalofrío por la espalda, algo en la manera en que Crow hablaba de ello, una familiaridad perturbadora con la oscuridad que iba más allá de la simple conciencia. El cartógrafo determinó que tenía suficiente información y propuso que iniciaran el ascenso a la superficie. Crow asintió sin vacilar, dándose la vuelta para conducirlo de regreso a través del laberinto de túneles. La subida pareció más larga que la bajada, como siempre en los lugares subterráneos. Cuando finalmente salieron a la luz gris de la tarde nublada, Ashford respiró hondo, aliviado de una manera que no había anticipado. Le dio las gracias a Crow por la información y prometió que haría una representación digna del sistema de cuevas en sus mapas oficiales. Crow solo asintió, esos ojos intensos escaneando al cartógrafo con una intensidad que hizo que Ashford apartara la mirada. «Los mapas nunca dicen toda la verdad», dijo Crow finalmente, antes de desvanecerse entre los árboles con su velocidad fantasmal. Ashford se quedó de pie en la boca de la cueva, mirando la oscuridad que latía desde su interior como una boca gigantesca. De vuelta en Hollow Creek, el cartógrafo trabajó sin descanso en sus notas, intentando plasmar no solo la geografía, sino algo de la atmósfera de ese lugar. Se dio cuenta de que sus apuntes, tan claros en el momento de la expedición, ahora parecían insuficientes. Había cosas que no se podían medir, cosas que no se podían documentar sobre el espacio subterráneo. Hendricks notó que Ashford había cambiado tras la expedición, menos seguro de sus certezas científicas,
más abierto a reconocer que había cosas en la región que desafiaban una categorización sencilla. El cartógrafo pasó 2 semanas más en Hollow Creek, terminando de mapear la superficie, pero nunca más pidió volver a bajar a las cuevas. Entretanto, Ezekiel Crowe volvió a sus costumbres enigmáticas. Se le veía a menudo adentrarse en el bosque con sacos a cuestas que cargaba con facilidad a pesar de su delgada figura. Los aldeanos aprendieron a fingir que no lo veían cuando pasaba, desviando la mirada como por consenso silencioso. El invierno de 1908 llegó con fuerza, y las ventiscas de nieve dejaron a Hollow Creek aislada del mundo durante semanas. La nieve se apiló, cubriendo todo de blanco. Fue una época de hibernación obligada, cuando la gente se encerró en sus casas y aguardó la primavera distante. Pero incluso en pleno invierno había movimiento en el bosque. Los cazadores que salían a cazar comida decían haber visto huellas solitarias en la nieve fresca que siempre se dirigían hacia la cueva. Las huellas siempre eran frescas, grabadas en las noches en que nadie más se atrevía a salir al frío mortal. Marcus Webb, calentándose junto a la chimenea de la taberna en una noche especialmente salvaje, se preguntó en voz baja qué podría empujar a alguien a desafiar tal clima. Los demás negaron con la cabeza sin querer pensar en explicaciones a preguntas que era mejor no hacer. Había una aceptación resignada de que Crowe jugaba con reglas diferentes a las suyas. En una pausa de las tormentas, Daniel Pierce fue a revisar sus trampas en un lugar no muy lejos del pueblo. Mientras recorría un sendero conocido, algo llamó su atención. Una serie de postes de madera clavados en la tierra a intervalos regulares, creando una línea que se adentraba en el bosque. Los postes eran nuevos, la madera todavía pálida donde había sido despojada de su corteza. Curioso, tal vez imprudentemente curioso, Daniel siguió la línea de postes. Atraviesan el bosque por un camino premeditado, esquivando obstáculos naturales, pero sin variar de dirección. Tras seguirlo medio kilómetro, se dio cuenta de que la línea se dirigía hacia la zona de la cueva. Su valentía falló allí y se volvió atrás, pero la imagen de esos postes extraños se quedó grabada en su mente. Cuando contó su hallazgo en la taberna esa noche, se armó un revuelo. Algunos dijeron que Crowe estaba señalando caminos de caza. Otros dijeron que podría ser una especie de sistema de navegación para usar en ventiscas, pero nadie lo sabía con certeza y nadie se atrevía a averiguarlo. La primavera de 1909 se desató lentamente, derritiendo la nieve en riachuelos que corrían por las laderas. El bosque se despertó, la vida volviendo a latir tras meses de silencio gélido. Crowe llegó al pueblo una de las primeras mañanas realmente cálidas, gastando más de lo que alguien que viviera solo necesitaría. Thomas Hendricks, siempre atento, había presenciado la adquisición de ciertos bienes que parecían inusuales para un ermitaño del bosque: pintura y pinceles, pilas de papel resistente, frascos de vidrio sellados. Cuando preguntó por las piezas de arte, Crowe solo sonrió a medias, algo sobre registrar sus pensamientos de forma más permanente. En las semanas que siguieron, comenzaron a correr rumores sobre luces extrañas avistadas cerca de la cueva por la noche. No eran las luces tenues de las linternas comunes, sino resplandores más intensos y regulares, como si bonanzas estuvieran ardiendo en la distancia. Algunos afirmaron oír ruidos metálicos en el bosque de la noche, ritmos irregulares que parecían algún tipo de trabajo. La tensión en Hollow Creek se espesó en el aire. Se sentía como si algo se estuviera gestando, algo que Crowe estaba trabajando en secreto en su soledad. Pero sin nada que señalara una actividad ilegal, sin víctimas, sin delitos,
No había nada que pudiera hacer. En sus diálogos nocturnos cada vez más filosóficos, Marcus Webb pensó que la civilización tenía límites borrosos, zonas grises donde las reglas habituales no se aplicaban. Las montañas Apalaches eran otro, un lugar donde hombres como Crow podían vivir en los márgenes, con sus propios códigos incomprensibles. Y así, el tiempo siguió su curso. Las estaciones se sucedieron, los años se apilaron como sedimento. Ezekiel Crow continuó siendo una figura siempre presente, aunque siempre en los márgenes, en la conciencia de Hollow Creek, un recordatorio de que no todos los enigmas encuentran respuestas, no todas las narrativas encuentran un cierre. El verano trajo una sequía como nunca antes se había visto y convirtió los ríos en lentos arroyos. El bosque respiraba bajo el calor sofocante, y hasta los animales salvajes se movían menos y buscaban la sombra en las horas centrales del día. Hollow Creek lo sintió, con sus manantiales secándose y el racionamiento de agua, una preocupación cotidiana. Fue en estos tiempos de hambruna que algo inesperado ocurrió. Crow llegó al pueblo, no a comprar, sino a vender. Había descubierto un manantial en el bosque, un manantial que no se secaba ni siquiera durante la sequía. Se ofreció a llevar pequeños grupos hasta allí para que pudieran coger agua, siempre y cuando siguieran unas normas. Las reglas eran sencillas, pero extrañas. Los grupos debían ser pequeños, no más de 3 personas a la vez. Debían seguirlo exactamente por donde él señalara, sin desviarse, y sobre todo, no debían preguntar por otras cosas que vieran o oyeran en el camino. Fue un trato extraño, pero la sed superó la incomodidad. Marcus Webb fue uno de los primeros en aceptar la propuesta, junto con otros 2 residentes. Crow los condujo por caminos que ninguno de ellos conocía, caminos sinuosos que parecían esquivar los caminos más directos. En la caminata, pasaron lo suficientemente cerca de la cueva como para que Webb viera claros signos de actividad, lugares donde la vegetación había sido despejada, más de esos postes extraños que señalaban caminos. El manantial era tal como Crow lo había descrito, un chorro de agua cristalina que emergía de una estructura rocosa, formando un pequeño estanque antes de desaparecer bajo la superficie. El agua estaba fría y limpia, un tesoro en esa época seca. El grupo llenó sus cantimploras agradecido, acatando la norma de no preguntar, aunque la curiosidad los consumía. En las semanas que siguieron, otros grupos hicieron el mismo viaje, siempre liderados por Crow, siempre en las mismas condiciones. Fue una conversación extraña que formó una dependencia incómoda. El hombre al que todos temían y evitaban se había convertido en la única esperanza de supervivencia del pueblo. Algunos lo interpretaron como ironía, otros como una sutil demostración de poder. Hendricks notó que Crow parecía estar estudiando a la gente en estas salidas, midiendo sus reacciones, sondeando sus límites de curiosidad y obediencia. Era como si todo el trato fuera un experimento social, algo que hacía solo por sus propias razones. El mercader se guardó estas palabras, pero las apuntó en su diario. La sequía se rompió con tormentas violentas que llenaron el cielo de rayos y truenos ensordecedores. La lluvia se derramó sobre la sedienta tierra, rellenando arroyos y eliminando la necesidad de viajar hasta el manantial de Crow para buscar agua. Las excursiones guiadas se detuvieron en seco y Crow volvió a su aislamiento. Pero algo había cambiado entre el ermitaño y los aldeanos. Ahora había una deuda no expresada, un favor pagado en tiempos de necesidad. Este pequeño cambio en las dinámicas generó una ambigüedad moral que dejó a muchos incómodos. ¿Cómo demonizar por completo a alguien que había tendido una mano cuando era necesario, aunque su presencia general seguía siendo inquietante? En el otoño de ese año, un accidente añadió otro elemento al enigma de Crow. Unos geólogos se detuvieron en Hollow Creek, atraídos por sus minerales raros. Eran profesores de una universidad lejana, armados con instrumentos y la confianza de quien está acostumbrado a los laboratorios.
Cuando oyeron hablar del sistema de cuevas, insistieron en explorarlo a pesar de las advertencias locales. Marcus Webb trató de disuadirlos, pero tomaron sus aprensiones por superstición pueblerina. Salieron una mañana clara, provistos de equipo sofisticado y mapas que Ashford había elaborado en su anterior expedición. Volvieron antes de lo previsto, mucho antes de lo que tenían planeado. Estaban conmocionados, pero intentaron mantener la compostura. Cuando se les presionó, confesaron haber visto a Crow en la cueva, ocupado en algo que no pudieron reconocer. No había sido agresiva, pero su sola presencia allí, tan cómoda en la oscuridad, había sido desconcertante. Uno de los geólogos dijo que había visto cámaras que no aparecían en los mapas, túneles que parecían haberse ampliado artificialmente, marcas de trabajo sistemático en todo el sistema subterráneo. Cuando trataron de fotografiarlo con sus cámaras rudimentarias, Crow simplemente apareció de entre las sombras y les sugirió amablemente que regresaran a la superficie. No hubo una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Las cuevas eran de Crow, en formas que iban más allá de la propiedad legal. Los geólogos se fueron de Hollow Creek al día siguiente, con la investigación incompleta, llevándose más preguntas que respuestas. Su informe oficial solo hablaría de formaciones geológicas interesantes, dejando fuera el encuentro en las profundidades. Ahora, más viejo y tal vez más sabio, Daniel Pierce se preguntó cómo Crow se había hecho con todo ese territorio subterráneo sin jamás declararlo como suyo. Era una servidumbre muda, pero total, aceptada por todos a causa de lo poco práctico o peligroso que resultaba oponerse a ella. Las estaciones siguieron su curso. El invierno de 1910 fue más suave que el anterior, y se pudo circular con mayor libertad entre el pueblo y sus alrededores. En este tiempo, cositas empezaron a aparecer en los alrededores de Hollow Creek, cosas abandonadas como ofrendas, esculturas toscas de madera, piedras apiladas en patrones, símbolos dibujados en la corteza de los árboles. Nadie confesó haber dejado estas cosas, y todos sabían quién era el responsable. Crow estaba hablando de alguna manera, pero el mensaje era ininteligible. Algunos los consideraron amuletos protectores, otros advertencias crípticas. Thomas Hendricks recogió algunas de estas cosas, examinándolas en vano tratando de encontrarle sentido. Seguían siendo un misterio. La presencia de Crow se había tejido tanto en la estructura de Hollow Creek que era imposible imaginar el lugar sin él. Era como una parte de la geografía, algo tan constante como las montañas o los ríos. Las nuevas personas que llegaban al pueblo eran informadas al instante del hombre del bosque, integrándolo al mapa mental del lugar. Y en la soledad de su cabaña, Ezekiel Crow seguía trabajando en sus extraños proyectos. Sus cuadernos se apilaban, sus incursiones subterráneas se intensificaban, su comprensión de la zona se volvía enciclopédica. Se había integrado en el paisaje de formas que nadie habría imaginado, una presencia que delineaba el misterio de los montes Apalaches. La primavera de 1911 trajo sorpresas a Hollow Creek. Una compañía maderera se interesó por instalarse en la zona, atraída por los bosques vírgenes que aún cubrían las montañas. Los ejecutivos de la empresa llegaron con contratos en la mano, listos para ofrecer empleos que podrían revolucionar la economía local. La mirada del desarrollo polarizó al pueblo. Otros lo consideraron un avance necesario para mejorar las condiciones de vida estancadas durante generaciones. Otros temían que los cambios radicales acabaran con el carácter del lugar, sustituyendo las antiguas costumbres por la eficiencia moderna. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. La presencia de Crow haría imposible cualquier expansión en el bosque interior. Él controlaba de manera informal pero indiscutible gran parte del territorio, y enfrentarlo directamente sería peligroso. A los madereros se les dijo en voz baja sobre el ermitaño, pero los detalles fueron intencionalmente turbios. Uno de los supervisores de la empresa, un hombre práctico llamado Richard Blackwell, pensó que la mejor manera era hablar directamente con Crow. Después de todo, pensó, todo hombre tiene un precio y seguramente un ermitaño en el bosque podría ser comprado por lo suficiente. Marcus Webb trató de advertirle que Crow no jugaba con las reglas.
pero Blackwell estaba seguro de que podía convencerlo. La cita se organizó a través de Thomas Hendricks, quien accedió a hacer la presentación. Crow accedió a reunirse con Blackwell en terreno neutral, lejos de su cabaña y del pueblo. Era un lugar neutral, simbólicamente adecuado para una negociación entre mundos. Blackwell llegó al lugar acordado con documentos listos, cheques generosos y promesas firmadas. Crow entró solo, sus ojos observando al empresario con intensidad que hizo que Blackwell se frotara el cuello. La conversación que siguió fue educada en la superficie, pero tensa en el fondo. El capataz describió los planes de la maderera, sus beneficios económicos, las oportunidades de empleo. Le pagó bien a Crow por permitirle el acceso a ciertas partes del bosque y prometió respetar su cabaña y sus alrededores. Crow escuchó, su expresión inescrutable. Cuando finalmente habló, su respuesta fue sorprendente. No le interesó el dinero, no le interesó la recompensa. En cambio, quería saber qué planes concretos de tala había, qué zonas iban a ser taladas en primer lugar, en qué plazos, con qué medios. Blackwell, tomando esto como una invitación a negociar, respondió con tecnicismos. Crow entonces hizo su propia propuesta. Él mostraría lugares donde la maderera podría hacer lo que quisiera y otras áreas que quedarían completamente intactas. No quería dinero, solo promesas de que ciertas áreas, en especial las cercanas al sistema de cuevas, se conservarían. Fue un trato extraño, pero Blackwell, aliviado de evitar el conflicto, lo aceptó provisionalmente, en espera de la aprobación de sus superiores. Cuando el supervisor regresó a Hollow Creek, dijo que la reunión había ido sorprendentemente bien. Reconoció que Crow era diferente a cualquiera que hubiera conocido, pero había algo en la forma en que hablaba del bosque, no como alguien que lo explotaba por ganancias, sino como si los árboles y las cuevas fueran parte de sí mismo. La tala se inició, respetando en un principio las zonas que Crow había delimitado. Las sierras y las hachas gritaron a través del bosque, una intrusa metálica en la música de la naturaleza. Los trabajadores hicieron campamentos provisionales. Trajeron una nueva energía, voces y risas que rompían el silencio contemplativo. Ahora que trabajaba en la maderera, Daniel Pierce se dio cuenta de algo. Los días en que las operaciones se acercaban demasiado a las zonas prohibidas, los accidentes menores se multiplicaban. Herramientas que se rompían sin razón, árboles que caían en direcciones inesperadas, trabajadores que decían sentirse perdidos de repente. Nada demasiado serio como para ser concluyente, pero un patrón que insinuaba señales de advertencia. Los supervisores achacaron estos incidentes a la casualidad o a la falta de familiaridad de los trabajadores con ese terreno en particular. Pero los habitantes de Hollow Creek vieron una mano más intencional. Crow estaba marcando su territorio sin enfrentarse directamente, por medios que dejaban margen de negación, pero que enviaban el mensaje. Thomas Hendricks notó que el molino estaba transformando el pueblo en formas complejas. Había más dinero, más oportunidades, pero también se estaba perdiendo algo. El bosque se estaba convirtiendo en una mercancía, sus secretos en tablones medidos y vendidos. En esta época, Crow se volvió aún más reservado. Sus visitas al pueblo se volvieron tan infrecuentes que se extinguieron. Podrían pasar meses sin que nadie lo viera, pero los rastros de su presencia permanecían para aquellos que sabían dónde mirar. Huellas ocasionales, cosas movidas, cambios sutiles en los caminos familiares. Marcus Webb, ahora un anciano, recordó cómo había llegado a ver a Crow y ahora estaba presenciando el amanecer de una nueva era que borraría los últimos restos del bosque salvaje que había conocido. Estaba triste por esto, triste por algo que aún no había perdido del todo. Una noche de otoño, sentado solo en la taberna después del cierre, Webb recibió una visita. Crow se apareció en silencio, como siempre, surgiendo de las sombras. Era una de las pocas veces que comenzaba una conversación sin un motivo inmediato de transacción. Discutieron sobre el cambio, sobre cómo el mundo se movía demasiado rápido para que lugares como ese duraran para siempre. Crow habló con una elocuencia inesperada sobre los ciclos naturales y las perturbaciones artificiales, sobre cómo la civilización devoraba los secretos
y los reducía a explicaciones triviales. Webb escuchó, reconociendo en ello una filosofía complicada que solo había vislumbrado antes. Antes de marcharse, Crow dejó algo en la mesa. Era su cuaderno, pero diferente a los demás que guardaba con tanto celo. Este no contenía mapas ni símbolos, sino anotaciones. Un diario filosófico de alguien que parecía estar luchando con cuestiones existenciales, soledad y la idea de dejar una huella en el mundo. Webb guardó el cuaderno, consciente de que se le estaba confiando algo valioso. Nunca se lo reveló a nadie, guardándolo como evidencia personal de que Ezekiel Crow era mucho más que las historias simplistas que la gente contaba de él. Era un recordatorio de que incluso las figuras más enigmáticas llevaban humanidad dentro de ellas, aunque la mostraran de formas poco convencionales. Las talas siguieron, centenarias arboledas sucumbiendo ante el avance. El bosque se encogió, sus secretos revelados a la luz del progreso económico. Y en las sombras que quedaban, Ezekiel Crow seguía ahí, cada vez más fuera de tiempo, guardián de secretos que el mundo actual no tenía tiempo para conservar. El invierno de 1913 trajo una calma que anunciaba algo. La nieve caía en copos espesos que amortiguaron aún más el bosque, ahora alterado por la tala. Hollow Creek había prosperado en los últimos años, con nuevos edificios que albergaban a trabajadores y sus familias, y negocios que se expandían para satisfacer la demanda. Era diferente ahora, más rica, pero diferente. Thomas Hendricks, al ver estos cambios en su tienda cada vez más llena, se debatía entre el orgullo por el éxito y la nostalgia por el pueblo más simple que conocía. Las charlas en la taberna se transformaron en charlas de productividad y ganancias. En lugar de los enigmas silenciosos que antes gobernaban la noche, el nombre de Crow se mencionaba cada vez menos, como si se estuviera desvaneciendo de la memoria colectiva. Pero para quienes observaban, los indicios de su presencia continuaron apareciendo en formas cada vez más enigmáticas. Los leñadores dijeron que habían visto grabados en troncos en los bordes de las zonas de tala, marcas extrañas que nadie podía descifrar. Las herramientas que dejaba por la noche aparecían movidas por la mañana, colocadas en patrones geométricos perfectos que desafiaban toda explicación accidental. Ahora que Daniel Pierce había sido promovido a supervisor de operaciones, comenzó a tomar notas en secreto sobre estos eventos, no por preocupación oficial, sino por una curiosidad personal que nunca lo había abandonado por completo. Se dio cuenta de que los acontecimientos se repetían en fechas concretas que parecían tener significado solo para Crow, en fases lunares concretas o cuando las operaciones se acercaban a ciertos puntos geográficos. Un hallazgo especialmente intrigante se produjo cuando los madereros derribaron una secuoya excepcionalmente antigua cerca de una de las parcelas que Crow había identificado originalmente como protegidas. El árbol se desplomó, dejando al descubierto en su base hueca un nicho donde se habían almacenado objetos. Había frascos llenos de líquidos conservados, cuadernos forrados en cubiertas impermeables, objetos que parecían herramientas de propósito desconocido. Pierce mandó que todo se quedara tal cual estaba, pero no sin antes echar un vistazo rápido. Los cuadernos estaban llenos de más de los diagramas típicos de Crow, pero estos mostraban el sistema de cuevas con más detalle que cualquier mapa anterior. Había anotaciones sobre posibles enlaces entre cámaras alejadas, sobre corrientes de aire que indicaban túneles sin explorar, sobre puntos en los que la roca sonaba hueca al golpearla. Aún más inquietantes eran las imágenes en las últimas páginas, bocetos de algo que Pierce no podía reconocer, algo que parecía a la vez orgánico y arquitectónico, como si Crow estuviera tratando de plasmar algo que existía en el límite entre la naturaleza y la creación. Las imágenes eran surrealistas, distorsionadas de formas que desafiaban la realidad. Pierce decidió no reportar el hallazgo. Algo en esos papeles se sentía demasiado privado para mostrarlo al mundo, y violarlo se sentiría como cruzar una línea invisible, pero real. Ordenó que la zona fuera acordonada de nuevo y que ese árbol en particular se dejara en pie, improvisando una excusa técnica sobre la estabilidad del suelo que sus superiores se tragaron sin cuestionar. Aquella noche, Pierce tuvo un sueño perturbador. Recorría las cuevas, la única luz que me guiaba, sin origen aparente.
Las paredes a su alrededor latían como si estuvieran vivas, y desde algún lugar en la distancia escuchó la voz de Crow, recitando palabras en idiomas que no debería conocer, pero que comprendía. Se despertó sudando, sabiendo en sus huesos que el sueño era más que una fantasía nocturna. Marcus Webb murió ese invierno, en su sueño, a los 78 años. En sus últimos días se había vuelto más filosófico, hablando de ciclos, de cómo había visto morir un mundo y nacer otro. En el pequeño funeral que Hollow Creek preparó, muchos vieron una figura solitaria observando desde la distancia, entre los árboles, al borde del cementerio improvisado. Era Crow, quedándose lo suficiente para ver el entierro antes de desaparecer de nuevo en el bosque. Era la primera vez que alguien lo veía en meses, y su aparición reavivó las habladurías sobre el hombre enigmático. Algunos de los más nuevos que habían llegado hacía poco escucharon las historias con escepticismo, atribuyéndolas al folclore local exagerado. Thomas Hendricks, ahora el poseedor del cuaderno que Webb le había entregado, finalmente lo leyó por completo. Pasó noches leyendo las ideas de Crow, empapándose de una filosofía de aislamiento y comprensión, de cómo algunas verdades solo podían alcanzarse mediante la separación extrema de la sociedad común. Había fragmentos sobre el tiempo no lineal en las profundidades, sobre cómo la oscuridad total reconfiguraba la percepción. Un párrafo en especial narraba la sensación de estar tan abajo que el silencio se sentía como una presencia física presionando los tímpanos. Crow había hablado de encontrar en ese silencio una claridad imposible en el mundo de la superficie, con todo su ruido y distracciones. Era como si en las cuevas hubiera descubierto una forma extrema de meditación, una comunión con partes de la vida que la mayoría de la gente nunca imaginaría. Hendricks empezó a darse cuenta de que Crow no era un recluso antisocial por misoginia ordinaria. Se encontraba en una especie de proyecto existencial, usando el bosque y las cuevas como laboratorio para experimentos que desafiaban toda clasificación. No era científico en el sentido académico, ni religioso en el sentido ortodoxo, sino una mezcla de ambos con algo más que Hendricks no podía entender. La primavera provocó un deshielo repentino que transformó los riachuelos en ríos furiosos. Uno de los puentes de madera de la maderera fue arrastrado por la corriente, dejando a un equipo de trabajadores varado en el lado equivocado del valle. Tendrían que esperar días a que el agua retrocediera lo suficiente para armar un vado provisional. En este tiempo de encierro obligatorio, los obreros contaron cosas raras. Luces que se movían en el bosque por la noche, ruidos que no se explicaban, la sensación de ser observados por algo más que vida salvaje. Uno de los hombres juró haber visto una figura alta y delgada observando el campamento desde la oscuridad, solo para desvanecerse cuando intentó acercarse. Cuando finalmente llegaron de vuelta al campamento base, sus historias fueron recibidas con reacciones encontradas. Los viejos de Hollow Creek reconocieron los signos, sabiendo que Crow se había mostrado a sí mismo a cualquiera que invadiera sin querer el territorio que reclamaba. Los recién llegados se rieron nerviosos, achacándolo al nerviosismo de estar en territorio desconocido. Pero Daniel Pierce observó que, tras ese episodio, las talas evitaban de forma instintiva ciertas zonas, aunque no hubiera ninguna razón técnica que lo justificara. Era como si se hubiera llegado a un acuerdo silencioso, fronteras invisibles que se reconocían sin necesidad de señalización. Crow estaba moldeando el destino de la zona con métodos discretos pero efectivos. En el verano de 1914, un joven escritor llamado James Whitmore llegó a Hollow Creek atraído por la posibilidad de escuchar historias de la frontera estadounidense para una serie de artículos que pensaba escribir. Había oído hablar de lo peculiar que era el pueblo, y me intrigaba eso del ermitaño legendario que vivía en el bosque. Thomas Hendricks, desconfiado pero consciente de la oportunidad de conservar memorias que estaban siendo rápidamente enterradas por el avance, accedió a contar algunas historias, pero censuró los detalles más perturbadores y se centró en los elementos más aceptables de la conexión de Crow con la comunidad. Whitmore se pasó semanas hablando con los lugareños, juntando pedazos de una historia que nadie podía contar del todo.
Todos daban una versión diferente, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Le atraía cómo Crow existía tanto como persona real como figura folclórica, cómo sus acciones verificables se entrelazaban con la especulación y la invención hasta el punto de que ya no se podía distinguir la realidad de la leyenda. Whitmore quería conocer a Crow en persona, pero fue rechazado universalmente por todos a quien se acercó. Incluso aquellos que estaban dispuestos a narrar historias pusieron condiciones en que no se debía ir demasiado lejos. El autor lo interpretó como localismo proteccionista, pero terminó por resignarse a que ciertas historias quedarían inconclusas. Antes de partir, Whitmore presenció algo que alteraría su percepción. Una tarde de niebla se extravió mientras caminaba solo por el bosque. Los caminos que habían sido claros hace apenas unos minutos se habían enredado. Cada dirección parecía correcta y equivocada a la vez. La niebla se espesó, convirtiendo los árboles en fantasmas. Entonces divisó una figura a la lejanía, observándolo incluso a través de la niebla. Whitmore supo al instante quién era. Crow se quedó quieto un momento, observando, sus ojos agudos estudiando al escritor a través de la niebla. Entonces, sin decir nada, señaló en una dirección antes de desaparecer en la niebla. Whitmore obedeció y en menos de 10 minutos estaba de nuevo en los caminos familiares que conducían a Hollow Creek. Nunca lo mencionó en sus escritos posteriores, pero guardó el recuerdo como algo privado, un desafío a la historia oficial. Los años que siguieron cambiaron para siempre los Apalaches. El bosque siguió menguando ante el progreso, los caminos ancestrales borrados por carreteras más amplias, el silencio ancestral sustituido por el sonido de máquinas y voces. Hollow Creek creció más allá de lo reconocible para cualquiera que hubiera conocido su forma anterior, pero algunas cosas se mantuvieron. El sistema de cuevas permaneció en su mayoría inexplorado, sus profundidades albergando misterios que ninguna expedición oficial había logrado cartografiar por completo. Las inmediaciones de la entrada siguieron evitándose por motivos que las nuevas generaciones no comprendían, acatando simplemente una costumbre cuyos orígenes se perdían en la noche de los tiempos. El viejo Thomas Hendricks a veces iba hasta el borde del bosque que quedaba. Se quedaba mirando las sombras entre los árboles, ecos de charlas en tabernas, ojos en la distancia, secretos que una vez moldearon ese lugar. El cuaderno que llevaba consigo era una reliquia de un tiempo que parecía de otro mundo. Ahora que Daniel Pierce estaba cada vez más a cargo de las operaciones ampliadas, pensaba en Crow con demasiada frecuencia. Habían pasado años desde aquellos acontecimientos de su adolescencia, pero algunos recuerdos permanecían. La sensación de ser observado en el bosque, los símbolos en la cueva, la presencia inexplicable. Nadie había visto a Crow en años. Otros pensaron que se había marchado, en busca de otro lugar en el que continuar con su solitaria existencia. Otros pensaban que vivía en las profundidades de las cuevas, retirándose definitivamente del mundo de la superficie. Incluso había rumores de que nunca había existido de la forma en que lo contaban, que se había convertido en un mito más que en una persona. Pero a veces, solo a veces, surgían señales, un objeto extraño descubierto en un camino lejano, huellas frescas en lugares abandonados, relatos de trabajadores que juraban haber visto algo moverse en las sombras en las noches sin luna. Eran piezas insuficientes para sacar conclusiones definitivas, pero suficientes para dejar un aura de misterio. El agujero negro permaneció como siempre, una boca oscura en la montaña que parecía tragarse la luz en lugar de reflejarla.
Nadie se atrevía a adentrarse en sus aguas sin necesidad, y aún entonces con gran reluctancia. Era como si el lugar se hubiera vuelto una entidad propia a lo largo de los años, un monumento a todo lo que aún quedaba por descubrir, por explicar. Thomas Hendricks murió una tarde de primavera. Había dejado instrucciones precisas sobre el cuaderno de Crow. Debía guardarse, protegerse, pero jamás mostrarse ni divulgarse. Era un himno personal de complejidades que el mundo actual no estaba listo para valorar. Ahora, Daniel Pierce era su nuevo tutor. Lo tomó con la seriedad que merecía. Las montañas Apalaches permanecieron como siempre habían estado, ajenas a los cambios humanos que salpicaban sus laderas. Nuevas leyendas tomaron el lugar de las antiguas, nuevos enigmas surgieron mientras otros se perdían en el olvido. Pero algo en esa tierra, algo que permanecía más allá de los cambios, algo que no podía ser alterado. Ezekiel Crow se ha convertido en un fantasma cultural, una historia repetida y distorsionada con el tiempo. Algunos lo han elevado a héroe trágico, otros a villano arquetípico. La verdad, si alguna vez existió en singular, sigue estando tan esquiva como siempre. En las cuevas, en la oscuridad, en el silencio que parecía corpóreo, en el tiempo que parecía moverse en direcciones desconocidas, tal vez algo de Crow quedó atrás. No su presencia física, pero sí el eco de sus viajes, la huella de alguien que había pasado décadas descifrando ese mundo subterráneo como nadie más lo había hecho. La historia de Ezekiel Crow nunca tuvo un final porque nunca se trató de finales. Eran las sombras que quedan en los bordes de la comprensión, los lugares donde la certeza se desvanece en la incertidumbre, las formas en que ciertas cosas se niegan a ser explicadas no por falta de pruebas, sino porque su esencia misma desafía la explicación, y tal vez deba seguir siéndolo. No toda historia necesita un final, no todo enigma necesita una respuesta. Algunas historias se cuentan mejor en la oscuridad, donde la mente y la realidad se mezclan de formas que ninguna podría alcanzar por sí sola. Las montañas tienen sus secretos. Las cuevas se adentran en profundidades que ningún mapa ha logrado registrar. Y en algún lugar allí, en la inmensidad de piedra y sombra, aún resonaba la esencia de lo que había sido Ezekiel Crow. Un recordatorio de que siempre habría partes de la vida que permanecerían en la oscuridad.